Listo, Caillou. Regreso en un minuto. Asegúrate de bañarte bien. Listo, mami. Buena suerte en su misión, Captain Caillou. ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Hola, soy Caillou. ¡Oh! La leyenda habla de un gran explorador llamado Caillou. ¿Serio? ¡Oh, sí! La leyenda dice que él es la persona que encuentra el tesoro perdido y nos lo regresa. ¡Wow! ¿Nos vas a ayudar, gran Caillou? ¡Hey, mira! Veamos adentro. ¿Estás seguro de eso, Capitán Caillou? Vamos. Será mejor si no nos separamos. ¡Mira! ¡Allá! Podría ser él. Veamos. Vamos a ver. ¿Estás lista? 1, 2, 3. ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Hey! ¿Qué es eso? ¡Un tiburón! ¡Más rápido! ¡Se acerca! Caillou, ¿ya te bañaste? Casi. Bien, entonces todavía hay tiempo para que el Capitán Caillou navegue por los mares. Hoy era un día muy emocionante para Caillou. Él y sus compañeros habían ido a un viaje escolar al acuario. Todos juntitos y cerca de su compañero. ¡Guau! Caillou vio todos los peces en el tanque. Había grandes y pequeños, largos y redondos, y peces de todos los colores imaginables. Caillou pensó que era increíble. Tú eres mi favorito. ¡Caillou! ¡Ven! ¡Te vas a perder esto! Ups, lo siento. Ya voy. Adiós. ¡Wow! Este cuarto es más grande. Es como si fuéramos peces en el agua. ¡Ya empezó! ¿Qué es? Caillou vio a un hombre nadando con los peces. Él pensó que se veía muy divertido. ¡Wow! Dijeron que la máscara que usa lo ayudaba a respirar bajo el agua y los zapatos especiales lo ayudan a nadar como un pez.
Caillou pensó que nadar junto a todos los peces era increíble. Se imaginó cómo sería esa experiencia. Hola, ¿has visto algún tesoro por estos lados? Gracias por la ayuda. Mira cuánto tesoro. ¡Ahí estás! ¡Caillou! ¡Vamos! Tienes que ponerte esto y venir afuera, Caillou. Ok. A Caillou le encantó encontrar el tesoro escondido, pero no entendía por qué tenía que usar ese abrigo. ¿Están listos? Puede ser que se mojen. Es hora de conocer a nuestro amigo el león marino. ¡Eso fue increíble! ¡Suerte que teníamos abrigos! Hey, Sara, me veo como una estrella de mar. A Caillou le encantó ser un buzo y ver todos los peces. Pero ser una estrella de mar le gustaba aún más. Hoy, Mami y Papi habían llevado a Caillou y a Rosie a disfrutar de un día en el parque acuático. Como un buen hermano mayor, Caillou estaba enseñando a Rosie a nadar. Bien, Rosie. Todo lo que tienes que hacer es patear muy rápido. Así. Ahora tú. Muy bien, Rosie. Caillou, eres muy buen maestro. Miren, esos niños están luchando contra un barco pirata. Creo que ellos podrían usar tu ayuda. Capitán Caillou, ¡al rescate! Espera, Caillou. Tienes que ponerte protector solar. Pero yo quiero pelear contra los piratas. No vas a poder pelear si te quemas la piel con el sol. De acuerdo. Pero rápido. No podemos permitir que los piratas tomen el parque. ¡Ah! ¡Está frío! ¡Quieto, Caillou! ¡Listo! ¿Qué? ¡Miau! Mami, no puedo pelear contra los piratas así. Se van a reír. Bien, Capitán Caillou. Ven aquí. Listo. Ya puedes ir a salvar el mundo. Vamos, Rosie. Vamos a hundir el barco pirata. ¿Lista? Apunta. ¡Fuego! ¡Ay, marinero! Cuidado, Caillou. Los piratas se están defendiendo. No te preocupes, ya verás. ¡Hombre a la borda! ¡Sí, lo logramos! ¡Wow! Lo hicimos, Rosie. Evitamos que los piratas se apoderaran del parque. Después de tantas emociones, imagino que querrán descansar. ¿Qué tal si todos nos montamos en el río lento? Eso suena divertido. Esto es muy relajante. Es muy lento. ¿Podemos ir más rápido? ¿Por qué no hacemos una carrera hasta La Palma? Listo. Aquí voy, Caillou.
Bien hecho, Caillou. ¿Por qué se mueve tan lenta la fila? Ten paciencia, Caillou. Este es el juego más grande del parque. Valdrá la pena esperar. ¿El más grande? ¿Podemos ir al segundo más grande? No te preocupes, Caillou. Hay un tobogán al lado del otro. ¿Podemos bajar juntitos? Bueno. ¿Estás lista, mami? Tengo un poco de miedo. ¿Puedes agarrarme? Por supuesto, mami. Yo te protegeré. Listo. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¿Ves, Caillou? Eso no estuvo tan mal. Gracias por agarrarme la mano, Caillou. Eres muy valiente. ¡Eso fue mojatástico! Caillou iba a nadar con Mami y Papi. Ya llegamos, Caillou. ¿Estás listo para practicar, hijo? Caillou se cercioró de que llevaba ambos flotadores. Eso lo ayudaría a flotar. ¿Sí? Caillou miró a su alrededor y se emocionó al ver un tobogán que desembocaba en la piscina. ¡Mira, mami! ¡Un tobogán! ¡Espera! Caillou, no debes correr en la piscina. Puede estar mojado y podrías caerte. Mira. ¿Ves? Regla número 1. No correr. Caillou quería estar a salvo en la piscina. Lo siento. Solo quería ver el tobogán. Está bien, Caillou. Ahora vamos a ver. Caillou subió la escalera y se sentó en la cima del tobogán. Vamos, Caillou. Yo voy a estar aquí para apartarte cuando caigas. Caillou vio a su mami en la piscina. Pero ahora, desde arriba, la bajada se veía muy larga. Me dio miedo. Estaba más alto de lo que pensaba. Tranquilo, Caillou. Vamos a entrar por la parte baja. Caillou bajó la escalera para reunirse con Papi. El agua estaba a la altura perfecta para él. ¿Mejor? Mucho mejor. Mira, mami. Estoy nadando. Muy bien, Caillou. Ahora trata de nadar hacia donde está Papi. Caillou nadó hacia su papi. Así, Caillou. Solo un poco más. ¡Lo logré! ¡Yo solo! Sí, lo lograste. Caillou vio cómo su mami nadaba por debajo del agua. Estaba impresionado. ¡Tarán! Caillou quería intentarlo también, pero los flotadores no le permitían hundirse. Caillou, tú no puedes meterte con los flotadores. ¿Te los agarro un rato? Caillou no estaba listo aún para quitárselos. Está bien. Otro día nado bajo el agua. ¡Hey! ¡No corran! Hola, ¿cómo te llamas? Caillou. Hola, Caillou. Soy el salvavidas. Mi trabajo es asegurarme de que todos estén a salvo. Cuando veo que hay peligro, toco este pito. Yo vi a sus niños correr por allí. Es contra las reglas. Correcto. Gracias por llamarles la atención. Caillou recordó lo que Papi le había dicho acerca de correr en la piscina. Si corres en la piscina, puedes resbalar y caerte. Exacto. Aquí. Tú también puedes ser un salvavidas. Pero solo pita si ves a alguien rompiendo las reglas, ¿sí? Caillou estaba muy orgulloso de ser un salvavidas. Oye, ¿te has tirado del tobogán? Es muy divertido. Traté, pero me asusté. Está bien tener miedo, pero un salvavidas tan valiente como tú no tiene que preocuparse. Bueno, yo puedo intentarlo otra vez. ¡Súper! Y tranquilo, te voy a estar mirando para asegurarme de que no te pase nada. Caillou subió la escalera otra vez. Seguía viéndose muy largo el descenso. Aquí estoy, Caillou. Caillou estaba listo.
Contó hasta 3 y se tiró del tobogán. 1, 2, 3. ¡Oh, Caillou, lo lograste! ¡Qué niñito valiente eres! Eso fue grandioso. ¿Viste qué gran chapuzón hice? ¿Puedo hacerlo otra vez? Papi, las reglas dicen no adultos en el tobogán. Caillou estaba feliz. Ya nunca tendrá miedo de deslizarse por el tobogán.